Buenos días chicos, les habla su profesora de español Natalia Quiroz Duarte y bienvenidos a esta nueva sesión sobre la parte de la narratividad. En este momento vamos a continuar hablando sobre el narrador. ¿Quién es el narrador? En el género narrativo es de vital importancia el punto de vista desde el cual se cuenta el relato. No se debe confundir al narrador de una obra con su autor, ¿sí? Ya que este, es decir, el autor, es quien la escribe, mientras que el primero, o sea, el narrador, puede ser un personaje ficticio creado por el autor, el cual va a ser el encargado de guiar al lector a través de la historia. Con base en lo anterior, podemos resaltar que el narrador es la parte primordial de la historia o el relato, pues este define cómo se contará, es decir, si se hace en primera, segunda o tercera persona. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo están clasificados estos tipos de narradores. Existen varias clases, pero hoy nos enfocaremos sobre estos tres. El protagonista, el narrador protagonista, el narrador testigo y por último el narrador omnisciente. El narrador protagonista relata una historia que puede ser de carácter autobiográfico. Al usar la primera persona para el lector, es claro que éste se encuentra vinculado con los acontecimientos. En este modo narrativo le asigna mayor inmediatez a los hechos. Entonces, en pocas palabras, podemos deducir que el narrador protagonista, ¿sí?, habla en primera persona. Es fácil de identificar porque la voz que cuenta la historia es el personaje principal y se sitúa en el centro de la acción de la historia. La principal característica se basa en que al formar parte de la historia, su punto de vista sobre los hechos es limitado y subjetivo. Cuando hablamos de subjetivo, recordemos que estamos haciendo referencia a todo lo que él está pensando y sintiendo sobre la situación que se está presentando en la narración. Por otra parte, continuamos con el narrador testigo, ¿sí? Él también utiliza la primera persona, pero no es el protagonista de los hechos. Es un observador que se encuentra dentro de la historia y cuenta lo que le ha pasado al personaje principal. No conoce todo acerca de los personajes, sino que está presente en la trama. Puede ser que este narrador testigo esté acompañando al protagonista y siempre está narrando lo que le está sucediendo al protagonista. En este caso, este tipo de narrador suele tener un papel indirecto, pues nos relata una historia, ¿sí?, una historia de terceros. Esto quiere decir que puede estar o no implicado en la historia. Con lo anterior, podemos deducir que este tipo de narrador relata desde su punto de vista. Por último, les presento al narrador omnisciente. Este tipo de narrador conoce todo acerca de los personajes, no solo lo que hacen, sino también lo que piensan, sienten y desean. Se oponen al narrador protagonista y testigo que solo conocen una parte de la historia. Vamos a tener claro que el narrador omnisciente es quien sabe todo lo que ocurre en todas partes, lo que piensan y sienten todos los personajes de la historia. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos tipos de narrador.
Empezamos con el narrador protagonista. Aquí tenemos un fragmento del escritor Jorge Luis Borges, La casa de Asterión. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. En este caso, están hablando, el protagonista se llama Asterión, ¿sí? Y nos narra de una forma subjetiva sobre lo que está sucediendo. Nos expresa lo que siente al ver de lo que se le acusa. Además, en este fragmento podemos notar cómo cada una de las circunstancias giran alrededor de Asterión. En un segundo momento tenemos al narrador testigo. Aquí les tengo un fragmento de las aventuras de Sherlock Holmes. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y, metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. En este caso, nos damos cuenta que la historia está siendo narrada por Watson, quien sí participa dentro de la narración, pero el protagonista, en este caso, es Sherlock Holmes. Y nos narra, ¿sí? Nos cuenta paso a paso lo que hace y lo que le sucede al protagonista. Y por último, tenemos al narrador omnisciente. Ahora me permito leerles un fragmento de Franz Kafka, La Metamorfosis. Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas, y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Bueno, en este caso podemos observar que el narrador sabe todo lo que le sucede a los personajes, es decir, a Gregorio, ¿sí? Y a la asistenta. E incluso nos hace referencia sobre los sentimientos que tiene Gregorio. Muy bien, espero haya quedado claro estos tipos de narradores. Ahora vamos a ponerlos en práctica en la plataforma Google Classroom. Por favor, realizar las actividades que están ahí estipuladas y enviarlas en el horario establecido. Que Dios los bendiga, los ilumine siempre y espero volvernos a encontrar en una próxima oportunidad.